Bienvenidos a una nueva emisión de Consumidores en Acción. Como siempre, en este espacio les dejamos consejos, recomendaciones para tener en cuenta, para tener herramientas para defenderse como consumidores en el caso de que les acontezca alguna situación en particular que genere algún inconveniente en alguna compra, en algún contrato de algún servicio y demás. Bueno, pero hoy le vamos a dar una clase práctica de todo lo que venimos hablando en cada una de las entregas de Consumidores en Acción, porque les vamos a dar las herramientas concretas y paso a paso para que puedan saber la forma en la cual realizar un reclamo, y les vamos a dar varios ejemplos. Pero para eso nos acompaña hoy la doctora Lucía Aguilar de la Oficina de Asesoría al Consumidor, a quien ya les damos la bienvenida. Hola, Lucía. Hola, Ale, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Exacto, como vos decís, un poco el objetivo del programa de hoy es que hablemos sobre ciertos casos que nos han ido llegando en los últimos meses, ¿sí? Porque me parece importante comentarlos para que todos entendamos que no hay que perder las esperanzas, que tenemos ciertas herramientas básicas que nos pueden ayudar a defender nuestros derechos y a reclamar ante la vulneración de esos derechos, ¿no es cierto? A veces por ahí pensamos que el único camino es el judicial y no conocemos todas las otras herramientas que tenemos antes de llegar a esa instancia, ¿no? Si querés te comento algunos casos como para que se entienda y podamos ir analizando qué se hizo en cada uno en particular. Claro, Lucía, porque bueno, lo que pasa habitualmente es que nosotros damos aquí en este espacio, ustedes fundamentalmente, las abogadas de la Oficina de Asesoría al Consumidor, dan todas las herramientas teóricas para saber cómo manejarse, para realizar algún tipo de reclamo en alguna situación en que las empresas proveedoras no cumplan con determinadas cuestiones. Pero hoy nos vamos a focalizar en ejemplos concretos de casos que han llegado a la oficina en las que atienden habitualmente las abogadas que participan de este espacio. Y bueno, concretamente, vamos a los ejemplos. Exactamente. Bueno, los ejemplos que yo elegí fue porque son los más repetidos en el término de los últimos meses. Casi siempre se trata de algún problema con algún electrodoméstico o de algún problema con una entidad bancaria, ¿sí? Por eso me pareció importante, porque son la mayor cantidad de casos que nos llegan. Uh-huh. Por ejemplo, tuvimos hace poco un reclamo relativo a una heladera, donde un señor compra una heladera nueva en una casa de electrodomésticos de acá de la ciudad de Rosario, la paga en el momento, ahí le ofrecen el servicio de traslado a su domicilio, obviamente, y bueno, y pactan qué día iba a llegar a la casa. Cuando le llega a la casa, la heladera estaba envuelta, ¿sí? Entonces el señor no la abre, firma, ¿sí? La recibe y decide abrirla al día siguiente. Pero al día siguiente, cuando empieza a sacar el envoltorio, se da cuenta que la heladera tenía varios abollones. Claro. ¿Sí? Y ya había firmado la conformidad del recibido. Claro, entonces, en este caso, por ahí alguno puede pensar de que, bueno, ya firmé, no tengo otra opción. Bueno, claro. Pero ¿qué hicimos? Hicimos el reclamo, igual, sí, en este caso lo hicimos hacia la empresa de electrodomésticos, hacia la empresa de transporte y hacia la empresa correspondiente a la marca de la heladera, ¿sí? Bien. Como dato, lo que les puedo decir es que los tres son solidariamente responsables. Claro. ¿Sí? Por más de que después a lo mejor se haga cargo una sola de las empresas, sabemos que podemos reclamar ante las tres, ¿sí? Porque forman parte de la cadena de comercialización. Claro.
Y los reclamos, en este caso, como siempre intentamos que no conlleve gasto para el consumidor, primero lo que hicimos fue averiguar las vías de comunicación, como siempre te contamos, Ale, que los distintos canales de comunicación que tenemos con los proveedores. Los canales oficiales, siempre tener en cuenta eso, ¿no? Que comunicarse con los canales oficiales, no buscar en cualquier lugar de internet, sino en la página oficial de la empresa. Exactamente. Y, por ejemplo, encontramos que la empresa correspondiente a la marca de la heladera tenía un número de WhatsApp oficial, ¿sí? Y las otras empresas nos pudimos comunicar a través de llamados telefónicos y a través de mails, ¿sí? Bien. Con respecto a estas tres empresas, lo que nosotros logramos es que esa empresa que nos comunicamos por WhatsApp, que era la de la marca de la heladera, haga el cambio, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fue enviarle una heladera nueva y eso no trajo para el consumidor ningún tipo de gasto, no tuvo que pagar el traslado ni nada, solo tuvo que devolver en el momento que le llevaban la heladera nueva, devolver la heladera que ya le habían llevado anteriormente y le llevaron la heladera nueva. Y ahí la revisa nuevamente. En el momento. Exacto. Pero bueno, no todo está perdido. O sea, no es que yo la revisé ahí en el momento, no puedo. Siempre tenemos. Bueno, de todas maneras hay que remarcar, Lucía, que este es un caso que no pasa habitualmente así con tanta rapidez y con la resolución tan simple, ¿no? Decir, bueno, está bien, mañana le llevamos una heladera nueva, no se preocupe. No es esto lo que habitualmente pasa, pero bueno, la gente tiene que saber, el consumidor tiene que saber que existe la posibilidad siempre de reclamar, aunque uno ya haya firmado la conformidad, ya haya aceptado todo, y que, bueno, puede suceder esto, ¿no? No, pero aparte, la conversación que tuvimos por WhatsApp, la tuvimos que tener como 5 veces la misma conversación, porque cada vez que mandábamos un mensaje para preguntar cómo venía el estado del trámite, de vuelta nos atendía una persona distinta que nos volvía a pedir y otra vez contar todo. Exactamente. O sea que tuvimos suerte, pero no es en el normal de los casos. Claro. ¿sí? Pero siempre tenemos alguna forma de reclamar. Y después, otro de los casos, como te decía, de entidades bancarias, que llega a nuestras oficinas, un señor jubilado, ¿sí? Que se da cuenta que le venían descontando un monto que era desconocido por él, ¿no es cierto? O sea, no sabía a qué se refería. Claro. El señor se va al banco, pide los resúmenes, y ahí se da cuenta que ese monto correspondía a una mutual que él nunca había contratado. Lo cual es moneda corriente. Siempre recomendamos que pidan los resúmenes del banco de vez en cuando para ver qué le están descontando, porque es moneda corriente que adosen seguros, mutuales u otro tipo de gastos que la gente no contrata. Entonces, lo que hizo el señor en ese mismo momento, hizo el reclamo en el banco y bueno, le contestaron que tenía que hacer un stop debit por home banking, ¿sí? Sí. El stop debit es un mecanismo para, digamos, paren de debitarlo, para que no se lo debiten más. Exacto, pero en la mayoría de los casos lo paran por 1 o 2 meses y después uno tiene que volverlo a pedir al stop debit, o sea que tampoco era una solución definitiva, ¿sí? Y menos para este señor que no utilizaba el home banking. Que no utilizaba el home banking, exactamente. Entonces, después lo que hizo el señor fue acudió a nuestras oficinas, ¿sí? Y nos comenta esta situación de que no podía usar el home banking. Y lo que hicimos nosotros también, una vez más, buscar los canales oficiales para comunicarnos de manera informal con el banco, ¿sí? Nosotros ya teníamos una casilla de correo electrónico de ese banco porque ya nos habíamos comunicado en otras ocasiones, ¿sí? Entonces nos comunicamos en representación del señor con la persona responsable de atención al cliente, ¿sí? Solicitamos el stop debit y además le dijimos que debería ser de una forma definitiva, ¿sí? Porque el señor nunca había contratado, nunca había firmado, no había nada que demuestre que el señor estaba asociado a esa mutual. Y además, ¿sí? Le pedimos la devolución del dinero que le habían descontado durante todos esos meses, ¿sí? Porque
en un principio no se sabía qué cantidad de dinero era. Entonces, en este caso, le dejaron de cobrar definitivamente ese monto, ¿sí? Por suerte ya pasaron varios meses y no ha venido ese monto descontado, pero todavía no le devolvieron ese dinero que nosotros le solicitamos, ¿sí? Sí. Volvimos a hacer el reclamo informal, no obtuvimos respuesta y por decisión del señor le mandamos una carta documento solicitando la devolución, ¿sí? Esto fue hace poco, todavía no tenemos respuesta, esperamos tenerla, pero bueno, una de las dos cuestiones se solucionó. Se solucionó. Bien, bueno, y a veces es necesario llegar a una instancia superior, ¿no? Con el solo llamado y el reclamo informal a veces no alcanza, pero bueno, existe un paso, siempre un paso más para dar en el tema de los reclamos. Y esto que decís es importante, Lucía, el tema de revisar los resúmenes de cuenta de los bancos, porque habitualmente por ahí no se hace, ¿no? Uno confía en que el banco no va a hacer, ¿por qué me va a descontar algo que yo no contraté y demás? Pero puede haber algún tipo de error. No sé cómo es la cuestión de la carga de los débitos automáticos en las cuentas. Imagino que lo hará alguien de forma manual. Se equivoca un número y cae en la cuenta, descontando en la cuenta de otra persona, porque no se me ocurre cómo llegó este banco a descontarle al señor una cuota de una mutual que él nunca había contratado. Exacto, sí, es un misterio, pero que pasa muy seguido. Bueno, entonces es importante revisar los resúmenes de cuenta. Por ahí cada 2-3 meses está bueno pedir el resumen al banco y entonces revisarlo para ver que no haya algún descuento. Porque a lo mejor son montos muy pequeños a veces, claro, que entonces no hacen a la diferencia. Claro, ¿no? Y por ahí en el saldo total, por ahí uno no lo percibe, pero sumando, y si se extiende en el tiempo, mucho más todavía, ¿no? Tal cual, sí. Y después, bueno, como para cambiar un poco, te puedo mencionar el caso de una señora, que ya esta señora vino sin esperanzas, o sea, era como el último recurso. Claro. Nos cuenta que hace más de un año que venía reclamando a una empresa que fabrica hornos, porque cuando lo compra, a los meses se da cuenta que el calor se escapaba. Y obviamente, o sea, ¿de qué nos sirve un horno? Un horno que no. Claro. Que el calor se escapa. No cumple la función. Exacto. Entonces, ella también nos relata que, bueno, en su momento había reclamado ante la empresa donde lo compra el horno y ante la empresa de la marca del horno, ¿sí? Sí. Y que ninguna de los dos se había querido hacer cargo. Entonces, cansada de esperar, hace la denuncia administrativa, ¿sí? La famosa denuncia ante defensa del consumidor. Claro. Y tampoco se presentan a la audiencia ninguna de los dos proveedores, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, acude a nosotras, le comentamos que no estaba todo perdido, porque la señora en realidad había hecho el reclamo en su debido momento, ¿sí? No es que venía después de 4 años a intentar hacer un reclamo que nunca había instado, ¿no? Entonces, dijimos que, bueno, que lo íbamos a intentar, ¿cierto? Sí. Los mecanismos que utilizamos, bueno, fueron parecidos a los otros casos, ¿sí? Porque, como te dije, siempre intentamos que sean vías de comunicación que no generen ningún gasto al consumidor y que además sean rápidas, ¿sí? O sea, hoy en día las empresas contestan mucho más rápido un mail que una carta documento. Aparte, es un poco más amistoso un reclamo por un mail que por una carta documento. Claro. Entonces, después de varias idas y venidas, logramos que la empresa le haga un ofrecimiento, ¿sí? La empresa correspondiente a la marca del horno. Ajá. Es decir, no el comercio donde lo había comprado, sino la empresa que fabrica el horno. Exacto. Entonces, le ofrece un monto de dinero que era irrisorio totalmente. Claro, no compraba ni la puerta del horno. Exacto, que, o sea, era el monto, era lo que salía el horno cuando ella lo había comprado. Cuando ella lo compró, claro. Entonces, obviamente que ella estaba disconforme con esa oferta y nosotros le dijimos que no, que de ninguna manera correspondía, o sea, obviamente que también queda a decisión del consumidor si lo aceptan. Por supuesto. Si quiere aceptar, lo acepta, perfecto. Sí. Pero le dijimos que no correspondía, que ese monto tenía que estar actualizado. Claro. Entonces, no le prestamos conformidad,
porque no podía comprarse ni la puerta directamente. Claro. Entonces seguimos insistiendo. Y cuando se estaban por cumplir los 2 años desde que ella había comprado el horno, nos avisan de que le iban a mandar el horno nuevo. Claro, bueno. Realmente fue un éxito, Sí. un éxito. En este caso, la consumidora lo único que tuvo que abonar fue la desinstalación por un gasista matriculado Claro. del horno que estaba y la instalación del horno nuevo, Claro. que era insignificante comparado Claro. al logro que habíamos obtenido. Claro. ¿Sí? Y aparte al valor del horno al día que lo recibió de nuevo, ¿no? Porque en 2 años el precio, me imagino, habrá variado bastante, teniendo en cuenta como la evolución de la inflación en nuestro país. Claro, o sea, obviamente que cuando nos ofrecen ese horno, buscamos a la serie, buscamos cuánto salía hoy en día y realmente sí se justificaba y era un buen producto. Bien. Y realmente no tuvo problemas. Entonces esto nos sirve también para no bajar los brazos, para no perder las esperanzas. Claro, porque en la mayoría de los casos, Lucía, lo que hace desistir a los consumidores de hacer determinados reclamos es justamente esto, ¿no? Que las empresas también, por su parte, buscan que el que está reclamando se canse y, bueno, en un determinado momento desista y ya no haga más reclamos y ellos se desentienden porque es por ahí lo que más les conviene, ¿no? Claro, Porque, bueno, para ellos implica un costo adicional. Pero el tiempo y uno dice, no, ya está. Claro, uno por ahí se cansa, es todo un trámite, ir a hacer el reclamo, volver, llamar, genera cierta complicación y más hoy en día que tenemos múltiples actividades. Pero bueno, lo importante es que hay que tener paciencia, existen mecanismos de reclamo, por ahí tardan un tiempo, pero llegan a buen puerto. Acá como los casos que ha manifestado hoy Lucía, que son muy gráficos y que son los que más reciben en la oficina del consumidor. No es un solo reclamo de este tipo, sino que se toma como ejemplo estos 3 casos porque ha habido muchos de cada una de esas características. Tal cual. Y si querés, Ale, te nombro rapidito un caso que también estuvo hace poco, que es distinto en el sentido de que la persona cuando viene directamente a la oficina nos viene pidiendo la confección de una carta documento. ¿Sí? Claro. Cuando le preguntamos si la quería, era para realizar la baja definitiva de un servicio de internet. ¿Sí? Entonces, obviamente que le preguntábamos si había intentado hacer la baja por otros medios. Claro. Dijo que sí, que cansada, lo había hecho un montón de veces por teléfono, lo había hecho por las redes sociales oficiales, ¿sí? Y que ya venía agotada y que lo único que quería era mandarles una carta de documento para pedir la baja, que ni siquiera le interesaba pedir el monto de todos estos meses que le habían cobrado, ya habiendo pedido la baja. Claro, que quería desvincularse completamente de esa empresa y no tener ningún tipo de relación comercial con esa empresa. Tal cual. Entonces, ahí lo que hicimos, que es una herramienta nueva que ya hemos hablado en varias ocasiones, que la tenemos desde el 2020, le propusimos la utilización del botón de baja. ¿Sí? El botón de baja sirve para justamente darse la baja de un servicio de una manera más rápida, y siempre esos botones los encontramos en las páginas que lo cumplen, ¿no es cierto? Serían las páginas web de estas empresas. Sí. A veces está más visible, a veces está más oculto. Hay que buscarlo un poquito más. Pero entonces le propusimos eso. Lo hicimos en conjunto, ¿sí? Sí. Normalmente cuando uno aprieta ese botón de baja, piden ciertos datos básicos para identificar al cliente. Claro. Y tardaron en responder porque, digamos, esa respuesta no se tendría que extender de más de 24 o 48 horas. Sí. Tardaron, creo que fue unos 4 o 5 días, pero logramos la baja definitiva. Bien, bueno. Fue un éxito y la consumidora se ahorró el dinero de mandar la carta de documento, claro. Y bueno, sí, a veces esto
tiene que ver con que a veces uno como consumidor no sabe cuáles son los mecanismos de reclamo y a veces por ahí dice, bueno, sí, yo ya hice 20 veces, llamé 20 veces, no me dieron bolilla, hice esto, lo otro, mandé y no tuve respuesta, bueno, voy que me haga una carta, un documento, un abogado. Entonces, bueno, la recomendación es primero pasar por la Oficina de Asesoría al Consumidor, donde están las chicas, las abogadas, que van a tratar de resolver de la mejor manera y con el menor costo para el consumidor cualquier tipo de inconveniente que tengan en estos casos, ¿no? Así es, así es. Siempre Bueno. pueden contar con nuestro asesoramiento y ayuda y colaboración. Exacto. Bueno, Lucía, hoy fue una clase práctica, ¿eh? Para todos los consumidores, para que bueno sepan cómo manejarse en situaciones de tener que hacer algún reclamo a alguna empresa. Bueno, como siempre, ¿cómo estamos, Lucía, con la atención ahora en este mes de marzo? Bueno, venimos bien, estamos atendiendo. Los martes y jueves cambiamos el horario de 9:30 a 12:30. Antes era de 9 a 12. Sí. Ahora es de 9:30 a 12:30. Martes y jueves de 9:30 a 12:30. Presencial en el cuarto piso de Corrientes 450. Tercer piso, perdón. Sí, exactamente. Bien, y si no, bueno, pueden comunicarse también con la Oficina de Asesoría al Consumidor a través de su correo electrónico unionusuariosyconsumidores@gmail.com o a través de su fanpage La Unión Rosario. Es así, Lucía. Exacto. Bueno, ¿algo más que agregar? No, está bien, Ale, muchas gracias. Bueno, Lucía, muchas gracias a vos como siempre por compartir este espacio y por todas las recomendaciones que siempre le dan a los usuarios y consumidores. Y para quienes están del otro lado, muchas gracias también por acompañarnos todos los jueves. Así que bueno, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Consumidores en Acción. Gracias.